Bueno, muchachos, vamos a ver en la clase de hoy, la clase número 6. Después háganme acordar al final de la clase que nos tenemos que poner de acuerdo cómo quieren recuperar la clase perdida del día viernes pasado. Hay dos formas. Una, que la metamos una clase más en cualquier semana. Esta semana, la semana que viene, la otra, ¿sí? La otra, agregamos una clase al final del curso. O sea, queda a criterio de ustedes, después al final de la clase me lo dicen. El tema para hoy es el dispositivo llamado relé. Este dispositivo es muy usado en todo tipo de vehículos, desde motos para arriba. Es un dispositivo de diseño y tecnología antigua, sin embargo, hasta el momento no se lo ha podido reemplazar por otra cosa. Entonces, vamos a ver primero qué es, porque probablemente ustedes hayan escuchado hablar de un relé, o alguien mencionó, le cambié el relé, o el técnico le cambió el relé a mi vehículo, a mi moto, o lo que sea. Pero fíjense que a la izquierda hay un cartel y dice: el relé es un interruptor o switch gobernado a distancia. Ya vamos a ver eso de gobernado. Me quedo con la primer parte. El relé es un interruptor. Así que el relé es un interruptor o llave. Sí, señor. Es un interruptor o llave. Ya tengo algo con lo que voy a comenzar. Bueno, después el texto dice, fíjense, en uso automotriz se comercializan para tensiones de 12 volts y 24 volts. ¿Por qué? Porque en 24 volts hay algunos vehículos que usan 24 volts, como son los camiones y ómnibus. ¿Sí? Entonces, 24 volts, sí, vienen relés. ¿Eso qué significa? Que cuando vayan a comprar un relé, que les va a tocar ir a comprar relés, miren bien lo que el vendedor les da. A veces el vendedor en el apuro se equivoca y saca un dispositivo equivocado de la estantería. Las cajitas son iguales, hay que leer la etiqueta. Abran la cajita, díganle al vendedor, por favor, quiero verlo. Y miren en la cubierta del dispositivo, miren ahí arriba, 12 volt de continua. Este modelo soporta hasta 40 amperes, que es algo estándar en un relé de este tipo. Quiero que se den cuenta que 40 amperes es una corriente muy grande, no son chauchas y palitos. Pero fíjense que yo acá en el texto puse hasta 75 amperes. Para uso automotriz los van a encontrar de hasta 75 amperes. O sea, señores relé. Bueno, acá hay una breve descripción que ya habrán leído. Me quedo de todo lo que acá dice los terminales de abajo. Terminales de conexión tipo pala, así se llaman, tipo pala. En este caso, el relé siempre trae pala macho, como el caso de los destelladores. Ustedes recordarán, los zócalos que usaron los otros días para el práctico con destelladores, esos mismos zócalos se pueden usar con estos relés. Así que nos quedamos entonces con la primer parte. El relé es un interruptor. ¿Te molesta? Sí, molesta. Sí, o modela, como quieras. Sí, no hace falta que le guste eso. Se queda donde vos la pones, se queda. ¿Qué tiene en su interior un relé? Después lo vamos a ver en detalle. Y acá aparece algo que ustedes en teoría todavía no lo saben. Lo que hay dentro de un relé se llama bobina. Hay otras cosas, pero
existe este elemento que se llama bobina. Como lo están viendo, la bobina es un alambre de cobre. Y los hay de muchos, pero muchísimos tipos. En cantidad de espiras, cada vuelta de alambre se llama espira. En el diámetro del alambre, en el largo de la bobina. Y hay otras bobinas, como en el caso del relé, donde el fabricante enrolla una capa sobre otra de alambre. Y se hacen gordas, digamos, como un tanquecito, digamos, las bobinas, ¿sí? O sea, modelos de bobinas, muchísimos. Aquí yo coloqué algunas fotografías. Ustedes pueden buscar luego bobinas en internet y van a encontrar una cantidad alevosa. Fíjense que el texto dice bobina o inductor. Es un nombre raro para ustedes, pero es importante que traten de retenerlo. Es un arrollamiento. ¿A qué se refiere un arrollamiento? Esto es un arrollamiento. De alambre de cobre esmaltado. Ah, así que no es un alambre común. No es un alambre de cobre común. ¿Qué significa que esté esmaltado? Que tiene un recubrimiento. Se le llama barniz. Pero atención, no es un barniz convencional. Es un barniz especial que soporta mucha temperatura y a la vez es aislante eléctrico, como si fuera un plástico, como la vaina de un cable. Fíjense que después el texto dice, la bobina tiene la propiedad de poder producir un campo magnético. ¡Zas! Sonamos. ¿Qué es eso de campo magnético? Parece una cosa muy complicada. Pero es muy probable que alguna vez hayan estado jugando o experimentando con imanes, cualquier tipo de imán. Y se habrán dado cuenta que los imanes tienen la característica de atraer metales. No sé si lo hicieron alguna vez. ¿Jugaron alguna vez con imanes? ¿Sí? Bueno. Se damos cuenta que si hay tornillos, clavos, la punta de un destornillador, de una pinza, todo se le pega. Pero cuidado, muchachos, los imanes atraen metales ferrosos. ¿Qué significa eso? Los metales ferrosos son aquellos que contienen hierro. Si ustedes le acercan un pedazo de aluminio, el imán no actúa sobre él. Si le acercan un pedazo de bronce, como un candado, el imán no se pega. Si le acercan cobre, como es el cable, los cables con los que han estado trabajando hasta ahora, no se pega. Solamente metales que tienen hierro. Lo que sucede en un imán común, esa fuerza que tiene el imán para atraer metales ferrosos, se llama campo magnético. La palabra campo significa que hay algo alrededor del imán. Magnético, ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, los primeros imanes que se usaron estaban hechos con piedra llamada magnetita. Es una piedra que se saca de la montaña y que tiene esa propiedad. Atrae metales ferrosos. Actualmente, los imanes con los que ustedes habrán jugado... Don Manuel, ¿cómo te va? Sentate acá mientras les explico el tema relé, ¿sí? Los imanes, muchachos, los imanes con los que ustedes habrán jugado no son magnetita. Son imanes fabricados por el hombre.
Esos imanes, aunque son artificiales, tienen las mismas propiedades que un imán natural. ¿Y la bobina qué tiene que ver en todo este enjambre? Pues que una bobina, cuando se le da alimentación entre los terminales, fíjense que tiene 2 terminales de conexión, produce el mismo efecto que un imán. Dicho de otra manera, la bobina, mientras tiene energía eléctrica, se convierte en un imán. Así que, quiere decir que este dispositivo, que es netamente eléctrico, si yo le conecto una batería y un interruptor, puedo decir, en este momento convertite en imán y en este momento no. En este momento podés atraer metales y en este otro momento no. Y esa es una propiedad fantástica que el fabricante de los relés aprovechó. Entonces, ahora tiene más sentido el texto que dice que el relé tiene la bobina tiene la propiedad de poder producir campo magnético. A su alrededor, todo alrededor de la bobina, y atraer materiales ferrosos. En el relé, dice la nota, la bobina produce un campo que atrae la parte móvil del interruptor. Ya vamos a ver eso en acción, cuando les reparta el relé y ustedes los conecten y vean por sus propios medios qué es lo que sucede en ese relé. Por el momento, entonces, nos quedamos con esta máquina misteriosa llamada bobina, que fabrica algo invisible para nuestros ojos, llamado campo magnético. Muchachos, los relés que les voy a repartir en un rato vienen para el uso automotriz de 2 tipos, al menos de 2 tipos. Uno, el símbolo, de nuevo con símbolos. Ustedes ya saben que en electricidad todo es por símbolos. Aquí está el dispositivo físico, pero aquí está el símbolo. Este símbolo se llama relé simple. Relé simple. Y hay otro, que es el que está abajo a la derecha. Relé inversor. Relé inversor. Los vamos a ir estudiando de a poco. Naturalmente vamos a comenzar con el primero, el más básico, el relé simple. ¿Y qué tiene en su interior un relé simple? Bueno, ya estoy viendo un símbolo conocido por mí. ¿Símbolo de qué es esto, muchachos? Interruptor. Sí, señor. Un interruptor o llave. Así que el relé tiene un interruptor o llave adentro. Ya vamos a ver para qué. ¿Y qué más tiene aquí? Una bobina. La última observación que les voy a hacer es que miren los números que hay aquí. Estos números, muchachos, tienden a ser universales. Atenti, que digo tienden. No quiere decir que siempre van a aparecer esos números. La mayoría de los fabricantes de relé coloca esta numeración. Vamos a ver entonces los números del interruptor. ¿Qué números son? 30 y 87. Y abajo tengo los números asociados a la bobina. ¿Qué números son? 85 y 86. Estos numeritos los vamos a usar con los relés que tenemos aquí en el instituto. Pero es mi obligación advertirles, hay fabricantes de relé que no respetan esta numeración y colocan números correlativos, es decir, 1, 2, 3, 4. Cuidado con eso. Eso significa que ustedes tienen que saber
o conocer la técnica para poder desde afuera determinar dónde está la bobina y dónde está el interruptor. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo de lo que dije que no se entendió? O sea, siempre, si otro fabricante siempre va a ser 1, 2, 3, 4 en ese orden que usted dijo, o varía mucho el... Los fabricantes, algunos, adoptan esta numeración impuesta por el fabricante Bosch hace muchísimos años. Pero hay algunos pocos fabricantes de relé que no respetan la numeración de Bosch y colocan números correlativos. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, fíjense, ahí yo he colocado vista inferior de este mismo relé, es decir, de la foto de la izquierda, con los números. Miren, 85 y 86. Fíjense que están paralelos, ¿los ven? ¿Qué corresponde? ¿Qué es eléctricamente? La bobina. Así que cuando lo tengan al dispositivo, miren la foto. ¿Ven que estos dos terminales están paralelos? Quiere decir que estos dos muchachos corresponden a la bobina. El 30 y el 87 son el interruptor. Así que tengo 30 y 87 abajo en la foto, interruptor. O sea, no es tan difícil. Es cuestión de prestarle un poquito de atención nomás. Abajo aparece otro relé. Este se llama inversor. Y ustedes van a decir, me estoy acordando en este momento que vimos interruptor o llave inversora. ¿Se acuerdan cuando les di llave inversora? Sí, sí, sí. Fíjense el simbolito. ¿No les resulta parecido? Sí. Claro. Quiere decir que este relé tiene adentro una llave inversora, a diferencia del relé simple que tiene una llave de un punto. Aquí aparece otro dibujo, por eso coloqué este símbolo, porque es muy frecuente. Este símbolo, este rectangulito con esa raya cruzada, representa la bobina. Vale decir que los pueden encontrar de las dos maneras. Las dos indican lo mismo. Y no puede ser de otra manera, los números 85 y 86 me están indicando que allí está la bobina. Finalmente aquí aparece esto negro, ¿sí? Que con ustedes lo vamos a estudiar sobre el fin del curso, se llama diodo. Simplemente les digo que no todos los relés lo tienen. Lo vamos a ver más adelante. Tengan presente que el relé inversor, como es una llave inversora aquí, tiene dos terminales y el fabricante les coloca las nomenclaturas 87 y 87A. 87A suele ser el interruptor en reposo, es decir, cuando no aplicamos energía a la bobina. Es decir, como si tuviéramos el relé desconectado. Cuando se aplica energía y cambia de estado el interruptor, cambia al terminal 87. O sea, es casi lo mismo que aquel que ahora hicieron la llave. Bueno, O sea, efectivamente. por ejemplo, otra función el 87 como mandar energía al 87. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, Javier, y te vas a dar cuenta bien. Sobre estas nomenclaturas, ¿quieren hacer alguna pregunta? Chicos. La bobina lleva positivo y negativo para que forme el campo magnético. Está muy bien la pregunta. En el caso de estos relés de uso automotriz, no. O sea, el fabricante no marca polaridad.
Ahora, es mi obligación decirles que las bobinas, desde un punto de vista muy técnico, sí tienen polaridad. Pero para el caso de los relés de uso automotriz, y de hecho quisiera que cuando les dé los relés hagan la prueba, conecten en una forma la bobina y luego inviertan en los cables, a ver si sigue funcionando la bobina, porque se escucha, ¿eh? Tic. Sí, abre y cierra. Yo ya lo probé. Ah, ya lo probaste, estás muy bien. Sí. Entonces, es bueno de que jueguen con el dispositivo ahora. ¿Alguna otra pregunta tienen? No. Bueno. Aquí viene una explicación previo al práctico que van a hacer. Atención que he colocado un circuito. Yo ya lo voy a dibujar en la pizarra, muchachos, este circuito. Simplemente vamos a ver qué es lo que dice acá el profe. Dice, se distinguen dos partes fundamentales en este circuito. Circuito de bobina, él le llama circuito de bobina a batería o fuente de energía. Interruptor. Bobina. Cierro el circuito. Este circuito es el llamado circuito de bobina. Y hay otro interruptor, hay otro circuito, perdón, que dice interruptor simple o inversor. ¿Cuál es el circuito del interruptor? Batería. Vengo por acá arriba, hay un cable. Interruptor. Lámpara. Cierro el circuito y retorno a la batería. Así que hay, por lo tanto, si tengo dos circuitos, tengo dos corrientes. Corriente de bobina, que es siempre una corriente chiquita, y corriente de lámpara, que es una corriente grande habitualmente. Y cuidado que digo, habitualmente. Ustedes dirán, ¿y por qué no siempre grande? Porque va a depender de cuánta corriente pide esta lámpara. Si la lámpara es pequeña, pedirá poca corriente. Si la lámpara es una gran lámpara, y pedirá mucha corriente, muchos amperes. Así que la corriente siempre dependerá entonces de la carga. Aquí la nota dice lo que les acabo de comentar. El relé dispone de dos circuitos, uno asociado a la bobina y el otro asociado al interruptor. ¿Estamos hasta acá, muchachos? Ajá. O sea que el circuito de la bobina se cerraría por el interruptor de abajo ahí. Aquí abajo no hay interruptor. Ahora arriba, donde dice 12 volts ahí. Ah, acá. Por ahí entra sí, alimentación a la bobina. Eso. O sea, ese sería el circuito de bobina. De bobina. El de interruptor más arriba, como marca la figura. Recuerden que aquí hay, ¿qué hay ahí, muchachos? ¿Qué es ese punto oscuro? ¿Cómo se llama? Que lo vimos en circuito paralelo. No me parece que se olvida. Nodo. Unión de 3 o más cables. Aquí, el nodo dice, bueno, un poco de corriente va para la bobina, dice el nodo, y otro poco de corriente va para el interruptor y la lámpara. Eso dice un nodo. Muy importante, los nodos. Los nodos son claves. Bueno, aquí hice yo intenté hacer un dibujo que pretende mostrar cómo conectarían ustedes el relé a elementos físicos que van a tener ahora sobre la mesa. Fíjense, dijimos que los terminales paralelos, que son estos dos, son bobinas. Así que, siguiendo el ejemplo del circuito acá,
Si aquí tengo el relé y esta es la bobina, uno tiene que ir a llave. Eso dice aquí el dibujo. Un cable va a la llave. Así que es este cable rojo de acá. Llave, bobina. Del otro lado de la llave dice viene a la batería. Y efectivamente, del otro lado de la llave va a la batería. Muy bien. ¿Qué pasa con el otro lado de mi bobina? Y tiene que ir al otro extremo de la batería. El cable negro, el otro lado de la bobina, al otro extremo de la batería. Ya tengo la bobina conectada. Cuando ustedes conectan la bobina y cierran este interruptor, como lo vamos a ver ahora, entonces algo va a suceder. Miren la animación. Ups, para el otro lado. Es decir, que el hecho de ya cerrar el interruptor hace que esta llave interna del relé cambie de estado. Y ahí no intervenimos nosotros con la mano. Interviene la bobina. La bobina del relé crea un campo magnético y atrae el interruptor, como si de un imán natural fuera. Cuando esto sucede, que este interruptor cambia de estado, entonces la lámpara recibe tensión por arriba. La lámpara recibe tensión ¿de quién? De la llave del relé. ¿Cuál es el cable? Este cable colorado de arriba. Y por el otro lado la lámpara recibe masa de fuente. Ahí está el cable de masa. Por eso enciende la lamparita. Este dibujo, que es el circuito que ustedes van a tener que armar, es exactamente igual al esquemático que está a la derecha. Tienen que ser capaces de mirar cualesquiera de los dos y entender que es un circuito con relé y cómo está conectado. Bueno, aquí yo les dejé una animación automática para que no tengan que andar moviendo con el dedo como lo hice yo y vean en forma automática cómo es el proceso. Cerramos la llave, la bobina crea un campo y atrae el interruptor. El interruptor al cerrarse le provee de los 12 bolas a la lámpara que le hacían falta. Con esto, entonces, ya tienen el principio para armar el circuito. ¿Se entiende el procedimiento? Lo que yo no entiendo es por qué tiene dos entradas positivas, o sea, de la llave tiene dos entradas. La llave siempre tiene dos terminales, Javier. Pero al relé. Al relé. Porque, fíjate el esquema acá. Aquí hay un nodo, dijimos, ¿no? Y fíjate que el cable viene del borne más de la batería. Así que quiere decir que este cable se divide en dos. Un pedazo de cable va para la llave. A ver, este es el borne más. Un pedazo de cable va para la llave, este de acá. Otro pedazo de cable va al interruptor del relé. Otro pedazo de cable, este va al interruptor del relé. Por eso es que es como vos decís, como el relé tiene dos alimentaciones. Es que tiene dos dispositivos adentro del relé. Claro. Tiene una bobina Exactamente. y tiene una llave. Claro. Y son independientes entre sí. Claro, claro. Ahora sí. Exactamente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Entendieron o entienden lo que están mirando? ¿Hay algo que no lo alcanzan a ver todavía? Sí, entiendo. Ahora sí. Yo lo que no entiendo es la función, digamos, que... Muy bien, Gastón, muy bien. Bueno. Hace un rato les mencioné que el circuito dispone, mejor dicho, toda esta circuitería está dividida en dos subcircuitos. Dijimos, circuito de bobina, y yo les dije, la corriente de este circuito es pequeña. Fíjense que en este circuito de bobina está la llave de control.
es este interruptor que está acá. Ujú. Es el interruptor del conductor, Claro. que está en el tablero, que lo tiene a mano. Quiero encender luces, quiero encender algo. Claro, claro. ¿Mm? Y el otro circuito es el circuito asociado al interruptor del relé y la lámpara. Pero les dije, cuidado, que esta corriente puede ser grande. ¿De qué va a depender? De que la lámpara pida más corriente, sea una lámpara muy grande, de mucha intensidad luminosa, muchos watts. Si quisiera gobernar con este interruptor de mando esa lámpara, este interruptor me va a durar poco. Se va a derretir. Lo voy a quemar, efectivamente, Se José. va a derretir. Entonces, ¿qué hace el fabricante del automóvil? Dice, no. No puedo arriesgar este interruptor porque es caro. Coloco un relé que es un dispositivo económico y soporta mucha corriente. En una foto que vimos hace un ratito, y los voy a llevar a la foto porque quiero que lo vean. Ahí. Fíjense acá. El fabricante dice relé de 12 volt, 40 amperes. 40 amperes es una corriente enorme. Sí. Entonces, ¿un interruptor convencional puede soportar 40 amperes? Respuesta, no. ¿Pero el relé? Sí. Entonces el fabricante dice, fantástico. Voy a colocar un intermediario entre la lámpara que pide mucha corriente y la llave de mando. Claro. Este intermediario es robusto y se banca la gran corriente. Se llama relé. ¿Se comprende, Gastón, por qué conviene poner un relé? ¿Y si la lámpara pide poca? Si la lámpara pide poca corriente, entonces el fabricante del vehículo no va a colocar un relé. Ujú. Porque dice, ¿para qué voy a poner un relé si la lamparita esta es una vela? Claro. ¿Puede soportar la llave? Uso solamente mi llave de mando y lamparita y listo. El relé entonces se usa cuando el dispositivo que pretendemos gobernar es un dispositivo que pide mucha corriente. Mucha corriente. Amperes. Claro. ¿Se entiende, muchachos? Sí, ¿Eh? porque esos interruptores vienen máximo para soportar de 10 a 20 amperes lo máximo. Correcto. Y si por ahí se pasa, en el caso que pida 40 amperes, eso hace que todo el calentamiento y se funde la Se llave. funde, se va a fundir, efectivamente. Entonces el fabricante mira muy bien antes de poner un relé. Dice, a ver, ¿conviene poner acá un relé? Sí, a estas lámparas piden mucha corriente. No voy a arriesgar la llave de mando. Claro. Pone un relé. Lo otro es que piensen o lo razonen al problema al revés. Y digan así, cuando estoy mirando una instalación eléctrica y veo que el fabricante colocó un relé, atención, eso significa que en ese circuito hay mucha corriente. El fabricante no va a poner un relé porque sí. Claro. O sea que es opuesto, digamos, el razonamiento, ¿no? Claro. Sí. Veo circuitos con relé, mucha corriente, ya de entrada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, sobre esto? ¿No? No. Vamos a intentar hacerla. Por ejemplo. Es que lo más probable, Luciano, es que cuando lo armen ahora, van a querer volver sobre esto. ¿Por qué? Y te va a convenir volver. Porque vas a tener que asociar los cables que vas a tener enfrente con estos dibujitos que parecen muy simples. Pero vieron que cuando uno comienza a armar con cables, todo se complica. Sí, seguro. Y ya el dibujito que teníamos enfrente, que creímos que lo entendíamos, ya resulta que ya dudo. Bueno, entonces, siempre es conveniente volver otra vez a estas explicaciones. Aquí quiero mencionarles algo, muchachos.